Bueno, nosotros vamos a explicar cómo realizamos el desarrollo de la práctica 4 de principios eléctricos. Vamos a ver cómo realizamos el circuito en Proteus, los cálculos que se llevaron a cabo para obtener los valores que nos pedía en la actividad. Mi nombre es Maclari Xiomara López Salazar. Mi nombre es Tobías Esteban Hidalgo Sánchez. Mi nombre es Tania Cristel Ramírez Teco. Yo soy Ricardo Esteban Alonso Castillo. Nuestro compañero Centeno Jiménez también participó en esta práctica, pero por cuestiones de trabajo no nos pudo ayudar a realizar el video. Comencemos. Como podemos ver, esta es la primera práctica que nosotros realizamos, donde nos pide poder obtener la resistencia equivalente de la figura que se nos presenta y poder aplicar la ley de Ohm para poder obtener las caídas de voltaje y la corriente que circula en cada una de las resistencias del circuito. Aquí está nuestro circuito representado en Proteus, que es esta imagen prácticamente, pero pues pasada a Proteus. Como podemos observar, tenemos una batería de 12 voltios. La resistencia 1, resistencia 4 es de 100, su valor es de 100, la resistencia 3 y resistencia 2, su valor es de 1000, y la resistencia 5, cuyo valor es de 330. Para poder obtener la resistencia equivalente, lo primero que debemos de hacer es observar las resistencias que están más alejadas, es lo más recomendable. En este caso serían la 3 y la 2. ¿Por qué se encierran? Porque, bueno, estas resistencias están en paralelo y para ello debemos de aplicar la ley, la fórmula para obtener resistencias en paralelo, que sería 1 sobre 1 entre Rn más 1 sobre Rm. Esto quiere decir que cualquier valor que tenga nuestra resistencia, ya sea 1, 2, 3, 4, se suma con la otra resistencia que queremos formar y esto aplica para n veces, o sea, las veces que nosotros queramos. Si aquí tuviéramos 4 resistencias, las 4 se pueden poner así siempre y cuando estén en paralelo. Sustituyéndolo en nuestro ejercicio, quedaría como 1 sobre 1 entre la resistencia 3, cuyo valor es 1000. Entonces aquí ponemos 1000 más 1 sobre 1000 otra vez, porque la resistencia 2 es el mismo valor, es 1000. Y esto nos da igual a 500. Este cálculo es sencillo de realizar, ya que se puede poner solamente en la calculadora y nos da como resultado 500. Estas dos resistencias forman una de 500. Y eso es lo que podemos observar aquí. Si se dan cuenta, esta es la unión de la resistencia 2 y la resistencia 3. Ahora, tenemos que seguir viendo las resistencias que tenemos más alejadas de nuestra fuente de valor. En este caso son estas 3. Y para calcularla, esta resistencia se dice que son en serie, porque todas van unidas por el mismo cable. Y esto es más sencillo, ya que, bueno, la resistencia para en serie solo es la suma de todas las resistencias, de todos sus valores. Y comenzamos. En este caso son 100. Más 500 más la resistencia 4, que también vale 100. Y esto nos da un total de 700.
Bueno, en este caso nos faltó agregar una imagen, que es la imagen donde tenemos representada la unión de estas tres resistencias. Pero nos quedaría algo así. En este lado, la resistencia R5 y de este lado, el equivalente de estas tres resistencias, que se le dice resistencia equivalente, con el valor de 500. Y como estas dos resistencias quedan en paralelo, bueno, la operación que tenemos que hacer es seguir la fórmula de las resistencias en paralelo. Entonces sería 1 entre 1 sobre el valor de la resistencia 3, que son 330, de la resistencia 5, perdón, que son 330. Ya tenemos aquí la imagen, como pueden ver, más la resistencia equivalente, que nos quedó sería 1 entre su valor, 700. Y esto nos da un igual de 224.271. Y como podemos ver, ese es el valor que nos queda al final. Y esto sería nuestro circuito ya obteniendo la resistencia equivalente o resistencia total. A continuación, nuestro compañero Ricardo nos va a explicar cómo es posible obtener esto directamente con la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrónica. Define la relación entre voltaje y corriente, donde V es la tensión entre los terminales del resistor en voltios. Y es la corriente que fluye a través del resistor en amperios. Y R es el valor del resistor de ohmios. El triángulo de la ley de Ohm es una forma bastante fácil de obtener las operaciones para obtener los valores de la ley de Ohm. Como podemos ver acá, si queremos obtener, si deseamos obtener el voltaje, simplemente con ver el triángulo podemos intuir que multiplicando I por R, que es la intensidad de la resistencia, nos va a dar V. Por otro lado, si deseamos obtener la intensidad, simplemente sería V. El que movió el triángulo. Dejen de mover el triángulo. No, el triángulo. Ok, voy a empezar de nuevo. Por el otro lado, si deseamos obtener la intensidad, el triángulo nos dice que es V sobre R. Espérame, dejas de Que compartir. se movió. ¿Y de qué Yo creo pasó? que sí va a ser mejor cortarle y unirlo para Es por quitarle eso que eso. les Que decía, siga, que siga. Por eso, pero Dale, déjame, no sé deja de cómo compartir. cambiarle. Deja de compartir y pon nada más la ventana de OneNote. Y vuelves a empezar, Ricardo. Voy, me quedé con la intensidad. sí. Ahí está, es que me aparecía pantalla completa y eso no quería. Bueno, me voy a callar ya. No, no estás compartiendo. Sí, tú bien. Ahora sí, ya. Ah, no. Ya. Ok, pero que se mueva más para que se vea lo que escribe. Ah, bueno, no, sí. Ok.
Para obtener la intensidad de la corriente, el triángulo nos dice que es V sobre R. Si por otro lado deseamos obtener la resistencia, esta nos dice que sería V sobre I. Para obtener la corriente total, el triángulo de Ohm nos dicta que es el voltaje entre la resistencia total. Nuestro voltaje es la batería, que es de 12 voltios, entre la resistencia total, que es 224.27. Esto nos da 0.0535 amperes, que es equivalente a 53.5 miliamperios. Nuestro compañero Tobías nos va a explicar acerca de cómo poder obtener las caídas de voltaje y la corriente que circula de ciertas resistencias. Bueno, voy a explicar la parte de las caídas de voltaje y cómo medir esta parte del voltaje. Hay que tomar en cuenta que tenemos una fuente de 12 volts y igual cabe mencionar que en la anterior, en la que estábamos midiendo la resistencia total, no se había conectado la fuente, ya que si conectamos la fuente podemos perjudicar al dispositivo que nos ayuda a medir. En esta parte sí necesitamos tener la fuente conectada, ya que nos va a dar cuánto es el voltaje que está pasando por cada resistencia. Para calcular el voltaje tenemos que tener en cuenta algo, que son las propiedades que tienen al pasar. Más que nada es el voltaje y la resistencia, porque tenemos dos en cada una de los tipos del circuito. La primera es en paralelo. Nos menciona que el voltaje es el mismo para todo el circuito y la intensidad es diferente. En un circuito en serie, el voltaje es diferente, pero la intensidad es el mismo para todo el circuito. Ahora voy a explicar la primera resistencia que nos encontramos, que es R5. Bueno, antes de eso, tenemos aquí en la imagen que tomamos de Proteus, la primera medición es conectada directamente a la batería o a la fuente, que efectivamente nos da un resultado de 12 volts. Ahora sí, pasamos a R5, que como su resistencia es 330, vemos las propiedades y efectivamente nos da un voltaje que debe ser el mismo. Como podemos observarlo, que menciona que el voltaje es el mismo para todo el circuito. Es decir, que tiene que ser 12 volts. Ya que tenemos el voltaje, tenemos que sacar la intensidad de R5. Voy a ponerlo a un lado. Tenemos que, por si no lo han visto, es esta parte, esta resistencia que ahí se marca en la imagen más pequeña. Y tenemos que la intensidad de R5 es igual al voltaje. Pensamos que ese voltaje es el mismo, es decir, 12 voltios. Vamos por aquí. Y la resistencia que es de 330 ohms. Ahora, ¿por qué estoy poniendo de esta manera el 12 primero y abajo el 330? Como podemos observar aquí arriba, tenemos las fórmulas de cómo calcularlo, cómo calcular cada variable, se podría decir, que sería el voltaje, la intensidad y la resistencia. A estas variables o a estas fórmulas, que la principal es la de I sobre V entre R, se le llama la ley de Ohm. Entonces utilizamos la ley de Ohm para calcular la intensidad de la corriente que pasa por R5. Y vemos que primero, vamos a utilizar la primera, vemos que primero se pone
V, que son los voltios, sobre la resistencia, que son 330 ohms. ¿Qué nos va a dar como resultado? La intensidad de corriente. Ese resultado nos daría 0.036. Y la intensidad de corriente se representa en amperios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos aquí 0.036 amperios. Ahora, igual, para que sea más comprensible, también podemos pasarlo a miliamperios. Simplemente es multiplicarlo por 1000. Nos daría que es 36 miliamperios. Ahora vamos a pasar con la resistencia que está en paralelo, que sería la de 700. La va a explicar mi compañera Tania. Bueno, ya que se sacó este valor, al momento de ser serie varían la intensidad que va a empezar a correr. Entonces, la fórmula que se va a utilizar es el voltaje sobre la resistencia 3, que es el valor de las paralelas que mencionó mi compañero, que nos da 700, sumado con la de serie, sobre el voltaje, que es de 12. Entonces, este nos va a dar el valor de la intensidad de 0.01714 amperios. Una vez obtenido este valor, podemos decir que la intensidad será multiplicado por la resistencia. Ya que calculamos la intensidad, ponemos 0.01714 por la resistencia 3, que es 100, y esto nos va a dar el valor de 1.714 voltios. Esta intensidad va a ser las mismas para las demás, ya que eso no está tan directa al voltaje principal. Ahora calculamos lo que es BR4. Como ya sacamos la intensidad, pues es más fácil calcularlo. Utilizamos intensidad por la resistencia. Esto es 0.1714 por la resistencia 4, que tiene el valor de 100. Y esto va a ser igual a 1.714. Y con esto también podemos obtener lo que son las demás resistencias 3 y 2. Ahora vamos a calcular voltaje de R3 y lo que es la R2. Esto es igual a la intensidad por la resistencia. Y esto es igual a 0.01714 por 500, que es el valor de las paralelas al sumarlas. Y dividir 1000. Y esto nos va a dar igual a 8.57 voltios. Ahora, ya que tenemos 8.57 voltios, nos hace falta un paso, ya que esos 8.57 voltios corresponde a el equivalente de R3 y R2. Pero recordemos, aquí podemos observarlo, que R3 y R2 son dos resistencias diferentes, con el mismo valor, pero son diferentes. Ahora, bueno, ya que tenemos el voltaje, ahora tenemos que saber cuánta es la intensidad que está pasando por cada una. Ahora, tenemos que regresar de nuevo a la tablita
Déjenme ver si se mira. Voy a traerlo para acá abajo. Y tenemos que recordar algo. Vemos que en paralelo el voltaje es el mismo para todo el circuito. La intensidad es diferente. Y estamos viendo que efectivamente este R3 y R2 es un paralelo. Entonces vamos a aplicar las propiedades para el paralelo. Entonces tenemos que, vamos a calcular la intensidad de R. Vamos a empezar con R3. Y como vemos, como recordamos arriba, para calcular la intensidad sería voltaje sobre resistencia. Ponemos una línea por acá. Voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Ya vemos que ya no es los mismos 12 voltios. Ahora tenemos que es 8.57. Ese es el voltaje que nos está llegando hasta el último de nuestras resistencias. Y tenemos que dividirlo entre la resistencia. En este caso estamos observando R3. ¿Cuánto es R3? 1000 ohms. Esto nos da un resultado de 8.57 entre 1000 de 0.00857. Ahora ya sabemos que este resultado de aquí es la que está pasando por R3. Ahora vamos a hacer R2. A pesar de que sea la misma resistencia, vamos a hacerla de nuevo para luego ejemplificar cómo es que podemos obtener de nuevo este valor de aquí. Bueno, ahora vamos a poner la fórmula de R2. Igual de la misma forma, voltaje sobre resistencia. Voltaje ya conocemos que es el mismo. 0.57 volts entre 1000. Y efectivamente nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué hacemos de nuevo la operación si ya lo sabemos arriba? Bueno, en este caso es para ejemplificar cómo es el procedimiento y en dado caso de que fuera una resistencia diferente, bueno, pues tenerlo en cuenta. Y más que nada para darle su respectivo valor a R2. Y bueno, comprobamos que efectivamente nos da el mismo resultado, ya que tienen el mismo valor de resistencia, pero no son la misma resistencia. ¿Qué pasa si yo multiplico estos dos valores? Vamos a poner mejor un punto para que no se vaya a confundir. De multiplicación por 2. Recuerden que esta es la intensidad de corriente. Vamos a poner aquí que es la intensidad. ¿Qué pasa si yo la multiplico por 2? Nos da un resultado de 0.0174. Y si recuerdan,
Es el mismo resultado que teníamos al principio de la intensidad. Y comprobamos que efectivamente está bien nuestro procedimiento. Si hacemos lo mismo en esta parte de aquí abajo, nos va a dar exactamente lo mismo. 0.0174. Y comprobamos que efectivamente nos da la misma intensidad. Vamos a ponerlo por acá, que esta es intensidad que nos había dado anteriormente. Entonces, ahora lo que vamos a realizar, si nos vamos hacia la izquierda, vamos a ir rellenando cada uno de los valores. Ahora, tenemos aquí el nombre, resistencia, voltaje, corriente. Tenemos que R1, ¿cuál es su resistencia? Es de 100 ohmios. Tenemos por aquí que efectivamente son 100 ohmios en el que estamos midiendo. ¿Cuál fue su voltaje? Vamos a regresar hacia arriba. Vamos a buscar R1. Podemos observarlo por ahí que nos da 1.714. Entonces lo escribimos 1.714. ¿Cuál fue su corriente? Nos damos cuenta que su corriente fue 0.01714. Ahora en R2, vamos a buscar R2, cuál es la que está participando. Es la última. Ahora bueno, en este caso vamos a convertirlo a miliamperios, la corriente, porque aquí lo tenemos en amperios. Entonces, bueno, eso sería nada más multiplicándolo por 1000, que nos daría 17.14 miliamperios. Aquí en esta parte vamos a corregirlo para que nos podamos ubicar mejor en el que efectivamente son miliamperios. Ahora, bueno, resistencia 2, como les mencionaba, ya lo capturamos y su resistencia fue de 1000 ohms. ¿Cuánto fue su voltaje? Es la que acabamos de hacer hace un momento, que su voltaje fue de 8.57 volts. Y ahora la corriente lo vamos a transformar a miliamperios, que ya habíamos obtenido por aquí este otro lado, que fue 0.00857. Lo vamos a convertir a miliamperios, 0.000857 por 1000, y obtenemos que es 8.57 efectivamente. También R4, vamos a buscar el R4. Tenemos por acá abajo que su resistencia es de 100. Vamos a bajar la tablita porque no se aprecia ver tanto por ahí. Que bueno, su resistencia es de 100. ¿Cuál fue su voltaje? Su voltaje, vamos por aquí. Bueno, su voltaje fue de también como la R1, que fue de 1.0
71.4. Y su corriente en miliamperes es de, igual que la primera, 17.14 miliamperes. En este caso de la imagen, pues no se logra apreciar el último dígito, que es el 4, pero digamos que lo corta, por así decirlo. Pero igual, si vemos los números en el procedimiento, bueno, tenemos que está correcto. Tenemos que sacar su resistencia, ya la conocemos, es 1000. Su voltaje fue de 8.57 y su corriente en miliamperes fue de 8.57 miliamperes. Nada más recordarles en esta parte igual se podrían preguntar, ¿por qué cambia a lo que obtuvimos? Bueno, porque lo que obtuvimos, si regresamos de nuevo a la parte del procedimiento, en la parte final, un poco más hacia la derecha, ahí está bien. Tenemos que esto fue en amperes. No hay que olvidarse que tenemos que ponerle su unidad de medida, que es amperes. Y bueno, igual de esa otra parte que obtuvimos fueron amperes. Bueno, ahora sí ya podemos regresar a la parte de la tablita. Y pues bueno, efectivamente si lo multiplicamos por 1000 nos va a dar este resultado. Ahora por último tenemos R5, que su resistencia fue de 330 ohms. Y su voltaje, ya habíamos visto cuál, con base a las propiedades del paralelo, que su voltaje va a ser el mismo. En este caso fue de 12. ¿Y cuál fue su corriente? Bueno, habíamos anotado que fue 0.036 amperios, pero vamos a convertirlo a miliamperios por 1000. Tenemos que efectivamente 36 miliamperios. Y bueno, ahora ya tenemos completada la tablita en el que ya identificamos cada uno de las resistencias, el voltaje y la corriente. Ahora vamos a pasar con la parte de que nos pedían que la resistencia total fuera de 500. Como decía mi compañero Tobías sobre la corriente, en esta parte específico podemos comprobar que lo que calculamos de la corriente total es correcto, ya que aunque aquí es diferente porque lo presenta en miliamperios, si dividimos entre 1000 nos daría ese resultado. Y se coloca hasta aquí para que pueda medir todas las corrientes, la corriente que pasa por todo el circuito. Claro que por aquí ya se divide y le da diferente valor a cada una. Bueno, ahora como último paso nos pedía que qué valor tendría que tener la resistencia 5 para que nos diera un valor de 500 ohms. Bueno, tuvimos que hacer el procedimiento. En esta parte tendríamos que poner el potenciómetro para ir calculando qué valor se necesitaría para encontrar efectivamente los 500 ohms. Pusimos el potenciómetro, esa parte lo podemos ver en Proteus, y nos fijamos que al poner el potenciómetro en 1.75
kilo ohms, o se podría traducir como 1750 ohms, nos dimos cuenta que efectivamente nos daba 500 ohms. Entonces ya descubrimos cuál era el valor que tenía que tener la resistencia 5 para obtener 500 ohms como resistencia total, y fue de 1750 ohms o 1.75 kilo ohms. Bueno, en conclusión, el realizar esta práctica nos sirvió para poder aplicar lo aprendido en las clases, que fue principalmente la ley de Ohm, ya que con esta ley fue que calculamos prácticamente todo, desde el voltaje, la corriente, y para aplicar las fórmulas que nos enseñaron sobre la resistencia y así poder obtener la resistencia equivalente. Nos permite resolver circuitos, ya sea en paralelo o en serie. Este fue un circuito mixto, ya que tenía de las dos, y por eso es que el realizar esta práctica es que nos permite poder realizar diferentes tipos de circuitos en un futuro cuando se requiera. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Pónganos 100.